Buenas noches, bienvenidos al directo de hoy. Ahora veréis que es que he estado mirando y mirando y mirando y mirando y vais a ver que todo lo que están diciendo es justamente al revés y os voy a explicar muchas cosas, os voy a enseñar mucha documentación para que luego no me digan que actuamos sin pruebas, sin pruebas. Bueno, como sabéis, este es un artículo de Marras que a buenas horas, mangas verdes, se ponen a buscar información directamente para intentar seguir chupando de la burra. Y desde aquí un consejo al señor Joaquín Campos, si no quieres acabar mal, empieza a cerrar la boquita, porque estás echándole muchísima porquería encima, no solo al señor Arrieta, sino a todos los que estás nombrando en este artículo y luego veréis por qué. Y esta gente no se anda con chiquitas. No se ha seguido el rastro del dinero que Edwin Arrieta envió a España. Ante un crimen con móvil económico, resulta curioso que a nadie le parezca interesar el rastreo del dinero que Arrieta mandó a España. Desde que el caso Daniel Sancho salió a la luz allá por agosto de 2023, hemos conocido quién fue el asesino, el propio Daniel, y la pena que le ha impuesto la justicia tailandesa, cadena perpetua. A su vez, hemos sabido de varios intentos de estafa al padre del descuartizador, Rodolfo Sancho Valice Nilsson, el cual se ha erigido en la imagen de su hijo y sobre todo, en la de un extraño true crime donde se promociona más al malhechor que a la víctima. Por cierto, respecto a la presunta estafa que dicen ellos de Nilsson a Rodolfo, tenéis que saber que también ha salido nueva información y resulta que la abogada de Nilsson, la Milangi, está metida, como dije yo desde un principio, en la organización criminal, porque ya son tres personas, el Atrejo, el Nilsson y la señora Milangi, porque resulta que esta señora era pareja o mujer de una de las personas que estaban dentro de la Guardia Bolivariana, con lo cual sí o sí, esa denuncia es falsa. Nacho Abad y compañía, iros buscando cueva, porque habéis dado pábulo a un estafador. Lo dije, lo mantengo y ole por mí por haberlo visto, porque cualquier persona que hubiera visto lo que estaba saliendo, con dos dedicos de frente habría visto que esa persona era una estafadora. Lo que pasa que si se pide que se legalice, como os dije, y se le piden una acreditación de esa denuncia y él coge el dinero y corre, pues obviamente la situación que estaba la defensa, y no es por defender a nadie, pues lo único que querían era intentar salvaguardar lo que pudieran en la motivación que hubiera podido acreditarse en sala, que no lo que pasó realmente, que no lo que pasó realmente, sino lo que se pudiera acreditar en sala a favor del cliente con la ley en la mano. Pero eso no quita que haya otras denuncias que sean verdaderas y que realmente se presentaron en la corte y que no les hicieron ni puñetero caso porque no se ha practicado un juicio como Dios manda, como mandan en Tailandia sus propias normas. Con lo cual, que sepáis que efectivamente ahora la demanda que me quería poner Nacho Abad la estoy esperando. ¿Os acordáis de todo lo que os dije? ¿No? Pues hoy lo vamos a volver a repetir porque hay gente que no lo sabe. A ver. Y les estoy hablando del móvil del crimen, que por supuesto fue económico, y por lo tanto del dinero, que los unos, la parte de Sancho, no les interesa rastrear, y que los otros, la parte de Arrieta, y ante la sorpresa de todos, también ignoran. ¿Y esto, a qué podría ser debido? La primera noticia con la que me estrené, que fue exclusiva, decía así en su rimbombante titular: Edwin Arrieta envió a España alrededor de 1.350.000 euros en sus últimos meses de vida. Diseccionaba a lo ancho las cantidades, explicando que casi la mitad, 600.000, provenían de tres personas del círculo de Edwin, conformados por algunos políticos y empresarios. Aquella bomba fue neutralizada. Son la señora Zulema Jatín y el senador Fabio Amin, los que presuntamente habían dejado dinero. Vamos a seguir viendo. Quedaros con los nombres. Neutralizada por el poder mediático español, ya que nadie se hizo eco de la misma, manteniendo a raya a todo aquel que se saliera del guión establecido. Lo extraño fue que la familia Arrieta, supuestamente interesada en conseguir que les devolvieran algún dinero del que Edwin prestó a Daniel, también hizo mutis por el foro. Claro que mi gran sorpresa llegó cuando Juan Ospina también hizo caso omiso, cuando llegué a contactarle pidiéndole explicaciones ante mi información en varias ocasiones. Y aquí veis por qué no abre la boca. Nadie abre la boca de la familia Arrieta. Ni la hermana, ni el abogado,
ni se han puesto en contacto con nadie, ni han puesto una demanda para averiguar si este dinero está en España, una denuncia por estafa, una denuncia por apropiación indebida. Nadie está moviendo un dedo y si no es a nivel judicial, que sepáis que no van a saber absolutamente nada, nada. Porque aquí tendrían que hacer una sucesión de herederos en Colombia, tendrían que aceptar todas las deudas de Edwin Arrieta en Colombia, la sucesión procesal en las demandas y en la querella que se le ha interpuesto en Chile, que también tenía problemas, y eso no les conviene, porque claro, tienen que hacerse cargo de las deudas y de lo que no son las deudas. Y aquí, con el certificado de defunción, sí que podrían saber si tiene algún tipo de seguro, si tiene algún tipo de testamento en España, pero para saber las cuentas bancarias hay que ir entidad por entidad con el certificado de defunción y con la aceptación de herencia aquí en España, ¿eh? Y no van a soltar un duro porque son muy listos, son muy listos, ¿eh? Luego hablaremos de la cuenta corriente, pero que sepáis que efectivamente, según este señor, son la señora Zulema Jatín, que ahora os pondré un recordatorio de lo que es la familia Jatín, os volveré a enseñar las fotos, y el senador Amin. ¿Eh? Ocasiones. Con un buen amigo al que utilizo de asesor dada su fiabilidad y limpieza de mente, llegamos a una clara conclusión: aquí hay gato encerrado. Ya que no es normal que si una familia vive en la pobreza y se podrían llegar a rastrear cientos de miles de euros, nadie mueva un solo dedo. Cuando descubrí que en una sucursal madrileña del Banco de Santander existe una cuenta bancaria donde aparecen como titulares Edwin Miguel Arrieta Arteaga y Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo, además de otros 3 ciudadanos españoles. Que sepáis que las cuentas corrientes, los titulares de las cuentas corrientes son datos de carácter reservado. Si este hombre ha accedido a esas cuentas, puede tener un problema muy serio con la Agencia de Protección de Datos de Carácter Personal porque se le puede denunciar. No tiene nadie por qué saber con quién tengo yo una cuenta o con quién no tengo yo una cuenta. La única forma de verlo es a través de un juzgado, con una orden judicial. Porque si la hermana o el contador que tuviera sabía que tenía un negocio, sabría perfectamente en qué entidad bancaria, qué empresa habían montado y quiénes eran los socios. Y no sale nada a nombre de Edwin Miguel Arrieta Arteaga en ningún registro que yo haya visto. Que la parte de Arrieta no investigara el móvil del crimen y rastreara cuentas tenía un motivo. Y son 2 personas, ambos políticos, que atienden a los nombres de Fabio Raúl Amin Saleme y Zulema Jatín Corrales. Y de la señora Zulema ya sabemos que está condenada por parapolítica, por el tema de los 8000, por el clan Jatín está también en el tema. Ahora os voy a poner un vídeo recordatorio de dónde está esta familia en Lorica, y luego veréis también que el señor Jatín, es el señor Amin, tampoco es un santo de la devoción de ninguna persona medianamente normal, porque también, aparte de que está metida en muchísimos, que os voy a enseñar los procedimientos que tiene. Tengo documentación también, aparte judicial, de este señor. Aparte también está relacionado con los paramilitares. Y estos eran los seres de luz y amor que rodeaban al señor Arrieta y que realmente, supuestamente, invirtieron 200.000 euros en un negocio inexistente, en una cuenta en España, siendo que no tenían directamente dónde caerse muertos de manera legal, porque lo tienen todo en negro, procedente de dinero negro, dinero ilícito, dinero de otras actuaciones, ahora lo vais a ver, y ese es el dinero ilícito que se supone que el señor Arrieta le mandó, se supone, a una cuenta que se supone que no ha quedado acreditado para nada, que sea abierta por Daniel, por 3 españoles y el señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga, para abrir una hamburguesería, que en principio era el Buggy. Y cuando pasó lo de Daniel, yo en un primer momento miré el registro, una empresa que se dedica a las altas y a las bajas, y tenéis que saber que todo el mundo salió a decir que Daniel no tenía nada que ver con el Buggy, y yo pude ver lo que no hice una captura de pantalla, culpa mía, de que efectivamente habían dado de baja un administrador en los días anteriores, pero no pude ver quién era. O sea, con lo cual Daniel sí que tendría participación en el Buggy, pero cuando estalló el escándalo de manera ilegítima, ilegal y arbitraria, le debieron de dar de baja directamente para que no constara como miembro de la sociedad. Ambos naturales de la misma ciudad que vio nacer a Edwin, Lorica, y que mantenían una estrecha amistad con el fallecido.
Edwin Arrieta posando con el senador colombiano Fabio. Es el que a un inicio dijo que había llamado él a la senadora, a la cónsul, y luego dijo que había sido la hermana y la Victoria Jatín, que obviamente son muy amiguitos de este señor y como veis se relacionaba con la creme de Lorica. Fabio Amin. Según mi fuente colombiana, ambos políticos habrían invertido una importante cantidad de dinero para el restaurante que Daniel y Edwin debían haber abierto en Madrid. El problema es que la procedencia de ese dinero podría haber sido ilegal y habrían utilizado al doctor Arrieta de Puente para haberlo blanqueado. No, no habrían no han utilizado directamente el señor Arrieta para blanquearlo. Que el blanqueo de capitales se hace tanto la persona que blanquea como la persona que recibe ese dinero para blanquearlo y meterlo de manera ilegal en el tráfico legal en la economía de un país. Si el señor Arrieta cogió todo ese dinero directamente de dos personas que se dedican a los paramilitares y a otros negocios turbios que tienen las milicias o paramilicias de la zona de Lorica, es tan culpable de blanqueamiento de capitales como la persona que lo haya recibido y lo haya ingresado como un dinero lícito. Como un dinero lícito. Este señor es que está dando pruebas de que el señor Arrieta era un delincuente. Literalmente. Le está acusando de, primero, dijo que el lanzamiento de bienes, que este señor tenía mucho dinero, que era un prestigioso cirujano. Mentira. Ya os he enseñado, hay vídeos en el canal de que estaba embargado y si queréis otro día saco archivo por archivo de todas las demandas y todas las ejecuciones que tenía la querella, la demanda en Chile, todo lo que tenía, si queréis otro día lo vuelvo a sacar, porque es que lo he sacado varias veces. Y ahora resulta que coge dinero como no, él no tenía, era un pobrecito que no tenía nada, que era un vividor, una persona, una manirrota que le llamamos aquí, que le entra por un lado y le sale por el otro, y eso dicho también por la Victoria Jatín, que tenía hasta un seguro de vida siendo mentira y que tenía todo embargado, pues es que este señor no tenía dónde caerse muerto. Y coge dinero de dos personas que están en negocios muy turbios y lo intenta blanquear a través de una cuenta en España. Él sabe perfectamente quién es esta gente, sabía con quién trataba y sabía lo que estaban haciendo allí y ahora lo veréis por qué. Cuando se fue supuestamente a Argentina a hacer una especialización inexistente, llamó a la Samira, que también está metida en estos rollos, y ahora lo veréis porque os lo digo, y le dijo que le presentara a la creme de la creme, y eso no lo digo yo, lo dice Triun hace un año, y le presentó a todas las amistades influyentes de Lorica, con lo cual el ambiente en el que se movía el señor Arrieta era precisamente esta clase de gente. Corrupción, a la apropiación indebida de determinados fondos estatales, mantenerse en el poder teniendo pues muchísimas demandas porque se perpetúan en el poder y se lo van pasando de un lado a otro, de uno a otro, dentro del mismo clan. Por eso digo que el señor Arrieta sabía perfectamente en qué terrenos se estaban moviendo. Que hay un detective privado que dijo que incluso llegó a operar a una mujer de un narco y tuvo que salir corriendo de Colombia y irse a Chile, pero este señor estaba protegido por el senador Amin Lasjatin, y de determinadas personas del clan Ordos Goitia. Ordos Goitia, cuando yo esto dije en un principio que a mí no me gustaba la táctica del espejo, que estaban intentando hacer que se reflejara en Daniel todo lo que estaban haciendo ellos, que la señora Victoria Jatín dio una entrevista a Diego Arrabal al principio y dijo que lo que más les había dolido era que trataran a la señora Arrieta de narcotraficante o de que tenía relaciones con esta gente, pues te vas a tragar tus palabras, Victoria, porque ahora vamos a demostrar Salió que a la sí. luz. Ambos dirigentes políticos colombianos movieron a sus asesores para que estos hechos quedaran completamente difuminados y nadie pudiera asociarles a caso tan mediático exigiendo a Ospina que no se reclamara cantidad alguna. La misma fuente incide en que las cantidades económicas enviadas a España podrían haber sido incluso más altas. Lo que no ha quedado claro es que Edwin supiera de las procedencias ilegales de esas cantidades. Sí que lo sabía, pero como veis, lo han difuminado, no se va a reclamar ese dinero, todo el mundo quieto, pedimos una indemnización millonaria
recuperamos ese dinero y por eso el señor Ospina, que sabe todo esto, lo sabe perfectamente, pidió 700 y pico mil euros para recuperar presuntamente los 400.000 euros que le dieron Zulema Jatin y el senador Amin, procedente de actividades ilícitas como pueden ser, dado que son parapolíticos y están metidos en muchos cárteles, en muchas cosas, puede ser tráfico de sustancias estupefacientes, pueden ser tráfico de partes del cuerpo, que es lo que decía la Victoria Jatin, que estaba haciendo Daniel directamente en Tailandia, que era su hipótesis, pues esta es la mía, ¿eh? O puede ser, pues, venta de armas o cualquier otro tipo de cosas que hacen ese tipo de organizaciones. Porque como me estaba mirando la Salvatrucha 13, la M13 de El Salvador, pues obviamente están muy, muy, muy relacionadas las actividades que hacen unos y otros, incluyendo extorsiones, sobornos, estafas. Todo esto es lo que hacen los paramilitares y las asociaciones paramilitares con las que están tanto el senador Amin como la señora Zulema Jatin. Zulema Jatin ya ha sido condenada por estos hechos y el señor Jatin pues también está siendo investigado. Por eso, como veis, le han dicho al señor Ospina que no dijera nada, que no se reclamara ninguna cantidad, que se tiene que disolver y que esto no se tiene que saber, que se tiene que ocultar, porque si no, porque una persona haya presuntamente fallecido, y ahora veréis por qué, porque yo no me lo creo, básicamente, y si ha fallecido, no lo hizo Daniel, porque esto, si recordáis, en un inicio, yo dije cuando me entrevistó Axel, no sé si fue para agosto o principios de septiembre, que a mí esto me sonaba a las mafias colombianas, que estaba hecho de la misma forma. Y ahora sale que este señor estaba relacionado con paramilitares y con gente que pertenece a cárteles. Eran sus amigos con los que estaban todos los días, con los que viajaba, con los que hacía fiestas, estaba a lo loco, teniendo todo embargado y haciendo alzamiento de bienes. Así que a mí no me digan que el señor Arrieta no lo sabía, que Darling no lo sabía y por eso Darling ni reclama los 80.000 euros que encontraron en el Bangkok Post en la caja fuerte del Bugaló de Bugain Villas, que también salió en un periódico que se llama El Tiempo de allí, y tampoco van a reclamar este dinero. Este dinero no lo pueden reclamar porque es ilícito. Es como ir. Por eso, cuando Trump le preguntó por estos hechos, pues a Ospina se le cambió la cara y no le hizo ni puñetera gracia porque sabe que como empiecen a rascar de aquí, va a caer hasta el apuntador. Edwin Arrieta sentado junto a la ex senadora colombiana Zulema Jatin. Bueno, esta es la foto que ponen en el artículo, y sigue diciendo lo mismo. Esta es Zulema Jatin, que está en arresto domiciliario de momento. Esta es Victoria Jatin, la amiguísima, y como veis también aquí está con el senador Amin. O sea, que tenía bastantes amistades y están intentando arruinar a la familia Sancho para intentar recuperar ese dinero. Bueno, vamos a mirar esto y ahora seguimos con el esto, que hay muchas cosas. Como veis aquí está la señora Victoria. Aquí también están el señor Arrieta. Y quería que vierais que la Victoria Jatin está también con el senador. Aquí están todos en el Congreso, obviamente. Son todos lo mismo. Y quería que vierais esto. Aquí esto es noticias que yo os lo he puesto alguna vez, pero quiero volver a recordároslo. Y seguimos con esto. Victoria Jatin aparece también nombrada por los testigos como una de las personas que estuvo en las reuniones en las que se habría pactado el monto de la coima, o sea, los sobornos o las mordidas, que son ilegales. Aquí nos quejamos de Coldo y compañía, pues es exactamente lo mismo que estaba haciendo la señora Victoria, estar en las reuniones donde se pactaba los sobornos o las buenas intenciones, los sobrecitos en B, que se iban a llevar unos cuantos, porque luego veréis de qué trabajan estos señores. Actualmente es el contratista del Ministerio de Transporte. ¿Os suena a Valós? La trama Coldo, pues esto es lo mismo. Para asesorar al Grupo de Coordinación RUT y la Agencia Nacional de Gobierno Digital para asesorar la respuesta a peticiones, quejas y reclamos. Tanto la exfuncionaria de la Super Solidaria como la exalcaldesa de Lorica, Sofía Jatin, que es su hermana,
Es su hermana, para que veáis a qué niveles se mueve la familia Arrieta, para que luego me digan que pobrecicos ellos, que les tienen que dar dinero para pagar la luz cuando uno es funcionario, directamente, durante muchos años ha sido funcionario, ha sido militar, la otra tiene un negocio, están cobrando directamente del Estado y no les falta absolutamente de nada porque ya tienen amistades que se dedican a hacer otras cosas mariposas. Bueno, pues Sofía Jatín son primas de la ex senadora Zulema Jatín, quien está en juicio por parapolítica. Tiene relación con Francisco Javier Jatín Corrales, Nancy Sofía Chofín Jatín, que esta es la hermana pequeña de Victoria, está metida dentro del clan que tienen, esta es la jefe. Y luego también un tal Jorge Enrique Burgos, que tiene mucho que ver con la política, que también se sancionó con la suspensión del cargo por 6 meses al exalcalde de Lorica, de Córdoba, Francisco José Jatín Corrales, que es también familia de Victoria. Bueno, la Procuraduría Provincial de Montería estableció que en la contratación del programa para la vigencia 2015 se presentaron sobrecostos en el pago de las raciones suministradas a los estudiantes. O sea, esto es diversos procedimientos que ha habido en Colombia. Y aquí tenemos el clan Jatín de Córdoba y aquí sale lo de la ex senadora Zulema Jatín, se volvió a remangar y reapareció esta vez. No es para defenderse en la Corte o Fiscalía por sus vínculos paramilitares, sino para ser la anfitriona a Gustavo Petro en su visita al municipio de Santa Cruz de Lorica. Bueno, pues que Petro no tiene nada que ver con los Jatín ni con los Ordosgoitia y por eso cuando le pidieron ayuda para que levantaran la voz y salió también el Ospina diciendo que llamaba al levantamiento de los colombianos porque no estaba oyendo las voces de las administraciones colombianas, se referían a esto, a que Petro no iba a levantar la voz. Si hubiera sido Uribe, habrían movido cielo y tierra directamente para hacer lo que han hecho, pero más a lo bestia, porque Petro también es un guerrillero, pero no está con esta gente. Es que en el pasado Zulema también es íntima amiga de Armando Benedetti, apoyó de manera comprometida la campaña del senador Martín Emilio Morales, que también está metido en estos rollos de parapolítica, presuntamente, quien en fórmula con la exreina Sara Elena Lyons lograron una de las mayores votaciones de Córdoba. Bueno, aquí lo tenéis. Emilio Morales, que fue el senador entre el 2010 y 2016, fue condenado por la Corte Suprema a 25 años de cárcel por el asesinato, narcotráfico y parapolítica. Hace un mes que fue visitado en La Picota por Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro. Estas son la gente que estaba con el señor Arrieta. Bueno, aquí están hablando del poder de la dinastía Jatín, el departamento de Córdoba, José Jatín Safar, conocido como el Gordo Jatín, líder político del Partido Liberal, expresidente de la Cámara, perdió su investidura debido a haber recibido presuntamente dineros del cartel de Cali en el proceso 8000, el proceso de los 8000. Bueno, este hombre falleció en el 2009, justo en el año que su hija Zulema fue condenada por parapolítica. Rubén Jatín Safar, el primer alcalde elegido por voto popular en el municipio de Lorica para el periodo 1988-1990, hermano del congresista Jatín, tío de Zulema, y luego ya siguen hablando del tema. Es realmente, para que veáis, la madrina, para que la gente lo entienda, la hermanísima de la Victorísima, también el primísimo, y luego que sepáis que este también está entre rejas, como ya habéis visto, y este también está en política. Y aquí está la Viviana Ordosgoitia. Bueno, os acordáis de la Viviana Ordosgoitia, ¿verdad? Bueno, pues que sepáis que Luis Carlos Ordosgoitia, que es familia de la señora Viviana Ordosgoitia, director del Instituto Nacional de Concesiones, se convirtió en el primer funcionario de gobierno en renunciar a su cargo como consecuencia del escándalo ocasionado por la reunión de dirigentes políticos de la costa con miembros de grupos paramilitares en el año 2001. ¿Vale? Y aquí ahora tenemos a Samira, que tiene un negocio también de comida libanesa, que también es chef,
y también tuvo una conversación con Daniel mucho antes de que llegaran Daniel y supuestamente el señor Arrieta a la isla, en un viaje que tuvo el señor Arrieta aquí a España, y estuvieron haciendo una videollamada entre el señor Arrieta, la señora Samira, ¿eh? Habló con Daniel y con los socios porque iban a montar un restaurante. Lo que no sabéis que a quien quería montarle un restaurante directamente en Madrid es a la hermana menor de la señora Victoria Jatín, y eso dicho por ella en la entrevista que dio en un inicio al señor Diego Arrabal. Y allí en esa entrevista también dijo que el viaje del señor Arrieta no hacía escala en Dubái, sino que hacía escala en Estambul. Entonces dijo que había hecho escala no en Dubái, sino en Estambul, concretamente. Así que a lo mejor el billete que han presentado de Emiratos Árabes en Dubái, a lo mejor es hasta falso. Que esta señora dice lo mismo, que se mataba a trabajar, que no tenía dinero para dar, según la señora Victoria Jatín, y eso se lo dijo a Raval, para mantener una tarjeta de 25.000 ni para dar estas cantidades de dinero, y han tenido que intentar inventarse otras cosas de dónde podía haber sacado el dinero, como lo de la cabaña, que había vendido la cabaña de la Milagrosa y esas cosas que luego ya haré otro vídeo porque si no se nos va, se nos va todo, pero que sepáis que este es el tipo de amigos que tenía este señor, ¿eh? Como veis, Pierre Hatin Dumet, que también dice que desempeña en una organización criminal, ¿eh? Desempeñaría el jefe político y financiero, es el encargado del movimiento del dinero de la estructura criminal. Este señor es el padre de la Samira, por si alguien no lo sabe, básicamente, y dice de la estructura criminal en el municipio de Lorica y el Bajo Sinú. Y ahí tenemos el Bajo Sinú y el Alto Sinú, y de aquí se lo han repartido por zonas los paramilitares. Asimismo, es el responsable de la adquisición y compra de armamento, es pues, compra de armas ilegales, para que la gente lo entienda, y demás gastos que requiera el grupo armado y organizado Clan del Golfo para la estructura de la zona costera. Así que no me digan que el señor Arrieta no estaba relacionado con gente de cárteles y de clanes y de gente poderosa que pudiera haber hecho que a una persona se le cruzaran los cables. Aunque yo sigo diciendo que su muerte se parece muchísimo a cómo actúan las mafias colombianas, entre ellas el cártel del Golfo, el cártel de Medellín y el cártel de Pablo Escobar, entre otras a los que también llegan los tentáculos a la familia del señor Ospina, antes que a él, pero bueno, a su padre, y luego veréis por qué digo el cartel de Pablo Escobar. Pero una persona que está relacionada con este tipo de gente, que lleva un tren de vida a todo trapo, que le ve a todo Dios como 1 millón o 2 o más, y que en junio, justo antes de irse, pagara una deuda muy alta que tenía y pudiera cancelarla a nivel judicial, es que hay algo ahí que no estamos viendo. ¿De dónde sacaría ese dinero? Y ahora sale que está blanqueando dinero procedente de 2 personas que tienen relación con los paramilitares, que es la Zulema Jatín y el senador Amin Urueta Yánez, conocido como el PANA, sería el cabecillo encargado del ala militar de la organización del Clan del Golfo, en los municipios de Lorica, San Antero, San Bernardo del Viento, Moñito y Chinú. También estaría encargado de otras cosas. Todo esto es lo que le rodeaba al señor Arrieta, Y aquí tenéis el clan del Golfo, también es conocido como el clan Úrsula. Bueno, todo esto, las autodefensas gaitanistas de Colombia, y es un grupo armado organizado narco-paramilitar, que forma parte del conflicto armado interno de Colombia. Es una agrupación más grande, peligrosa y mejor estructurada del país. Y está presente en 211 municipios del país, con cargamentos de sustancias estupefacientes que trafica a nivel nacional e internacional. Ahí tenéis, el que quiera leer, que lea, y el que quiera atar cabos, que también. Que tenemos al clan Ordosgoitia, tenemos a Musa Abraham Besaile Fayad, a Luis Carlos Ordosgoitia, Richard también aquí, Ordosgoitia, la Viviana Ordosgoitia, que es la hija de Luis Carlos Ordosgoitia, que estos están en temas de paramilitarismo y corrupción. Y luego están relacionados con Edwin Arrieta. Aquí tenemos a la Samira,
a la famosa amiga, que habló con él la tarde del día 2, que se supone que no daba señales de vida, bueno, o del día 1 en Tailandia, en Colombia, que ya sería el día 2 por la mañana, o sea, que no llevaba ni 24 horas desaparecido, y dicho por ella que había estado hablando por la tarde con él, y que ella estaba muy cerquita, haciendo un viaje con la familia. Una persona que pertenece al clan del Golfo, y sabía perfectamente dónde iba a estar Edwin Arrieta. Ella estaba por Vietnam o por ahí. Dicho por ella, estaba de viaje, muy cerca. ¿Vale? Está la Samira Dumet, está el Pierre Hatin, como habéis visto, que está dentro de la organización, que es una pieza importante que compra el armamento ilegal para el clan armado, del grupo paramilitar, y está también este señor. Y luego tenemos también aquí, por el otro lado, tenemos a Martín Emilio Corrales, a la señora Zulema Hatin, a la Victoria Amalia Hatin, José Hatin Salafar y Francisco Hatin, que también están metidos en tema de paramilitarismo, narcotráfico, coimas y sobornos. Aquí también hay que meter también que sí que está, la Victoria. Todo esto es lo que no quieren que se sepa, por eso el señor no busca el dinero y no quiere que se hable de ello, y vino aquí a amenazar a todo Cristo para que la gente no investigara esto, porque esto se dijo en un principio que tenía vínculos con el narcotráfico y con determinados clanes. Y se le echaron encima a todo el mundo, que fue un artículo de un periodista, y empezaron a tapar que si tenía denuncias por mala praxis, que la gente empezó a decir que era un pésimo cirujano, que no estaba habilitado en Chile. Todo eso salía al principio. ¿Os acordáis de alguno que se haya vuelto a repetir? Ahora ha quedado como que es el prestigioso cirujano plástico, pobrecito él, que ha sido estafado, y es lo que vais a seguir viendo, por un ser desalmado como es Daniel Sánchez. Habría que ver qué llevaba en esa maleta y por qué necesitaba frío. ¿Por qué le dijo a Daniel que dejara directamente el aire acondicionado encendido? ¿Eh? ¿Qué llevaría en la maleta? ¿Qué tanto están buscando la maleta? Así que lo de tráfico de órganos que dice la señora Victoria Jatín, que ya sabéis que todo lo que tenga que ver con tema de clanes, narcotráfico, trata, todo eso, también hay también venta de trozos de cuerpo. ¿eh? Y hay que ver que llevaba en la maleta que necesitará frío y que realmente no aparezca por ningún lado y tengan muchísimo interés en dónde está la maleta. Bueno, aquí tenemos en la sesión plenaria del día 8 de agosto, cuando se supone que todavía no sabíamos ni siquiera quién era el muerto, porque se encontró el día 3, el día 4 y el día 5 ya tenían directamente muy claro, el día 4 ya sabían sin ADN que era el señor Arrieta. Pues aquí tenemos la sesión plenaria del 8 de agosto del 2023 de Fabio Comín del Senado de Colombia. Y aquí, como veis, es original, firmado por Fabio Raúl Amin Saleme. Y aquí lo que dice que instamos a la Cancillería colombiana para que haya un acompañamiento integral y apoyo en la urgente repatriación del cuerpo de Edwin. Solicitamos al Consulado de Colombia de Bangkok, Defensoría del Pueblo y demás autoridades competentes celeridad en los procesos necesarios y pertinentes para que se haga justicia y no quede en la impunidad este hecho tan repudiable. Atentamente, señor Fabio Raúl Amin Saleme. Es decir, el cuerpo estaba todavía caliente, como decimos en mi pueblo, y ya estaban pidiendo que se repatriaran las cenizas. No les interesaba saber si esos trozos eran o no eran del señor Arrieta, porque sabían que no eran el señor Edwin Miguel Arrieta Artiaga. Como veis, 3 días ya querían el cuerpo. En este capítulo de Los Impresentables vamos a presentar un caso vergonzoso, terrible, no tiene como explicación, pero pasa, sucede. Un clan político que estuvo desde el proceso 8000, pasó por la parapolítica, por temas de corrupción e investigación y se quieren hacer reelegir. Estamos hablando del municipio de Lorica, en el departamento de Córdoba, y particularmente de la tristemente célebre Zulema Hatin y del clan Hatin. La historia es la siguiente. Hay un señor que llama José Hatin Zafar, que es el gordo Hatin, el papá de Zulema Hatin. Él fue representante a la Cámara por el Partido Liberal y luego fue senador. Perdió su investidura
al final por el proceso 8000. La heredera de este clan fue su hija, Zulema Hatin, quien fue representante a la Cámara y luego fue senadora hasta el 2006. En su momento, cuando salta al Senado, su fórmula era el ñoño Elías, su fórmula a la Cámara era el ñoño Elías. En 2007, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa en su contra por presuntos vínculos con jefes paramilitares y en 2009 se ordenó su captura. Como era común, lo que intentó hacer Zulema Hatin es renunciar a su cargo de congresista, pues, a que pues, era una forada, y pasar a la fiscalía. Esta jugada no le salió bien a Zulema Hatin y en Y en este procedimiento de los paramilitares metió directamente a determinadas personas que también están en Lorica, concretamente al padre de Claudia Otero. Eso lo dijimos en otro directo, por tema de parapolítica. La que también es política, Claudia Otero, su marido también es político y tienen una agencia de viajes. Todo queda en familia. 2017, después de muchos años, la Corte Suprema de Justicia la acusó por concierto para delinquir y le impuso medida de aseguramiento. Vean ustedes la imagen. No obstante, la caída de la lideresa ahora del clan del Gordo Hatin, que vean ustedes la imagen, que era el Gordo Hatin, el papá de Zulema, ahora vean ustedes a Zulema, ellos intentan volver a revivir su clan y logran elegir al Senado a un señor llamado Martín Morales Diz, desde el año 2010, quien fue condenado en 2018 por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Es decir, pasamos del proceso 8000 a la política a tráfico de estupefacientes. Vean ustedes la imagen del señor Martín Morales, que fue condenado a 25 años por narcotráfico. Por otro lado, en 2011 fue electo como alcalde de Lorica Francisco Pachi Hatin Corrales, hermano de Zulema. Y el clan en ese momento se la alianza con el tristemente Alejandro Lyons, gobernador del departamento de Córdoba y tristemente célebre por el caso del cartel de la hemofilia. Y el señor Francisco Hatin enfrentó procesos por casos de corrupción. Vean ustedes esta imagen donde dice que Pachi Hatin recuperó la libertad pero sigue vinculado a procesos por corrupción. Y luego Alejandro Lyons cayó por el famoso cartel de la hemofilia y por el tema del cartel de la toga. Vean ustedes la imagen sobre la inhabilidad de Alejandro Lyons. En 2015 fue electa como alcaldesa de Lorica Sofía Kofi Hatin, prima de Zulema Hatin. Y adivinen, también investigada por la Procuraduría por presuntamente pagar por la atención de 945 estudiantes fantasmas. Vean ustedes, hasta la práctica de la educación presuntamente se habría perdido. Y ahora, después de proceso 8000, para política, tráfico de superpacientes, corrupción, de todo, cartel de la toga, todo, pues sí, señores, se quieren volver a hacer reelegir. Y este clan está postulando a Edwin Hatin Díaz, otro primo de Zulema Hatin. Pobre Lorica, ¿no creen ustedes? Qué tristeza esta vaina. Y de hecho, aquí está el video, o más que el video, vean la noticia de la W Radio, donde dice polémica, Zulema Hatin pide apoyo público para su cuota a la alcaldía de Lorica. Terrible, han pasado por todos los escándalos de corrupción posibles en este país. Bueno. Y ahora para que veáis que me dice la gente, es que están metidos en la política y que tienen dinero, es gente de dinero. Pues que ahora os voy a sacar una serie de documentación y aquí tenemos que se embargó la casa a Pierre Hatin, a Pierre Hatin, a familiar de las Hatin y de Zulema, para que veáis, y lo voy a ampliar para que lo podáis ir viendo. Pierre Hatin Dumet, familia de la Samari Dumet. Todos estos no están muertos, yo creo que no. Pues que sepáis que se le embargó documento original, todo lo que debía todo este dinero, el señor Hatin, y es una ejecución sobre una vivienda. Y aquí tenéis todo lo que debía, pero es que aquí no me deja, es muchas cosas. Y vamos a seguir abriendo, lo voy a abrir aquí y luego sigo leyendo. El embargo al señor senador Amin, vamos a ampliarlo para que veáis que el BBVA también, valor del depósito, le embargaron las cuentas, obviamente, al señor Fabio Raúl Amin Saleme, pues que el 2 de mes de junio del año 2015 también se le han embargado las cuentas, porque realmente este hombre, como todo, lo tienen todo en negro. Voy a seguir abriendo porque luego me dicen que no tengo pruebas de lo que digo, y esto es público y notorio. Aquí tenemos directamente, como veis, otra demanda directamente. A ver de quién era este. Fabio Raúl Amin, es otra demanda, también de un proceso, como habéis visto, ejecutivo.
Aquí tenemos otro de Lorica, a que veáis. Raúl Amin Saleme. Esto es del 2019. Es otro procedimiento que tenía, para que veáis que no, todo lo que tienen es en negro y que el dinero que presuntamente le han dejado y que no quieren buscar, esto es del 2017, también de Montería, también de este mismo señor. Decretar el embargo de Fabio Raúl Amin Saleme, el número de cuenta, la dirección, porque había otra reclamación judicial. Este es otro, también es otro procedimiento judicial, es que esa página va muy bien para todo. El señor Amin, también lo mismo, mandamiento de pago por vía ejecutiva singular, a favor de este señor, contra el señor Fabio Amin, 300.000, bueno, 300 millones de pesos, más intereses moratorios. Todo esto está en la página que está allí. Tenemos más. Venga, ala, a los iluminaditos, que luego no me digan que no tenemos pruebas. Aquí tenemos otro procedimiento, apoderado y tal. Este es otro procedimiento. Rama judicial, Consejo Superior de Judicatura de la República de Colombia. Dios mío. Vamos a ver. Otro más, del año 2017. Aquí también. Otro de 300.000. Y se le embarga lo que tenga, del Banco Bogotá, Banco Popular, todos estos bancos, todo lo que tenga este señor, para resolver una deuda de 300 millones de pesos. Este es un oficio, como veis también de Montería, respuesta al oficio emitido, y le dicen lo mismo, que no pueden porque debe ser que tienen sin admitir y por lo tanto se devuelve sin registrar porque no pueden. Y aquí sale directamente una casa que debe ser que tiene algún otro embargo, y como veis también es del señor Fabio Amin. Todo esto es público y notorio y lo hemos ido sacando directamente, de la página de allí de Colombia, y si miráramos otros sitios pues nos echaríamos las manos a la cabeza. Aquí tenemos otro, que remiten las actuaciones al Tribunal Constitucional porque esto es relativo al tema de la parapolítica, que también está metido. Y también aquí tiene una sentencia que la persona, por lo visto, debió de desistir. Aquí lo tenemos, Fabio Amin Saleme. Aquí tenemos otra, como podéis ver, que le dicen que no tiene ningún tipo de cuenta en este banco, Banco Agrario de Colombia, porque también había ordenado el embargo. Aquí tenemos otra de Lorica, contra Fabio Amin, una liquidación de costas e intereses, es lo que tenía que pagar, la tasación de costas y los intereses porque perdió el procedimiento. Y a ver este de quién es. Y este es de Jatín, del padre de las Jatín, o sea, de Zulema, ¿vale? Providencia de embargo de un inmueble, también le han embargado. Y esto es para hacer la subasta. Y aquí tenemos, jolines con el troyano, aquí hay otra demanda contra el senador Amin, y lo podemos ver. Y esto también del senador Amin, que es un tema de que impugnaron directamente la investidura porque había habido muchas irregularidades y obviamente no le dieron la razón al señor Iván, pero tiene muchos procedimientos también por tema
directamente de seguir en el cargo, como habéis visto, y perpetuarse en el poder. Pues aquí hablamos de la prima de la señora Victoria Jatín, que veáis que como es prima de la ex senadora, la nueva secretaria será Victoria Amalia Jatín Martínez, la misma que sale, que la misma que sale directamente, me voy a poner yo para que me veáis, hablando de lo bueno que era el señor Edwin Arrieta, ¿eh? Son el corazón del jatinismo, movimiento que lidera Zulema y que tiene una curul en el Senado hasta que el senador Martín Morales, que es el que está en prisión, fue detenido por orden de la Corte Suprema que lo investiga por sus presuntos vínculos con paramilitares, tráfico de estupefacientes y el homicidio del exalcalde de San Antero, Wilmer Pérez Padilla. Menuda gente es la que rodeaba al ser de luz y amor, que era el señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga y la señora Darling, la hermanísima. O sea, que a mí no me digan que no, Bueno, que sepáis, pues eso, será la cuota del jatinismo en la Supersolidaria, la entidad que vigila las más de 11.000 entidades cooperativas que hay en el país, excepto las supervisadas por otras superintendencias como el Saludcop, que es el tema de los médicos, que tiene un presupuesto de inversión en el año 2016 de más de 24.000 millones de pesos. Y esa señora tiene que administrar la entidad por dentro, será la encargada de contratar al personal, armar los manuales de funciones para esos puestos, definir contratos, todo esto. Es lo que va a hacer la señora Victoria Jatín. Aquí tenemos al señor senador Fabio Amil, que es perteneciente al Partido Liberal. Aquí sabemos un poco cómo es. Y ahora vamos a ir a las sillas vacías, que fue elegido después de que Juancho López perdió su curul por estar vinculado a los casos de parapolítica en Córdoba. ¿Vale? Aquí tenemos lo de la parapolítica también, del señor Amil. Mancuso a declarar ante la Corte en la investigación contra el senador Fabio Amil y el excongresista William Vélez Mesa por parapolítica. Y aquí lo dicen bien clarito. Como es cortito, lo vamos a leer. Mancuso a declarar ante la Corte en la investigación contra el senador Fabio Raúl Amín y el excongresista William Vélez Mesa por parapolítica. Los dirigentes políticos fueron señalados por la excongresista Zulema Jatín ante la JEP de firmar acuerdos políticos con los paramilitares para llegar al Senado. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez fue citado a declarar ante la Corte Suprema de Justicia para que declare en la investigación que se adelanta contra el senador Fabio Raúl Amín Saleme y el excongresista William Vélez Mesa por sus presuntos vínculos y nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. La investigación se desprende por la compulsa de copias de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de las declaraciones que entregó la exrepresentante a la Cámara, Zulema del Carmen Jatín Corrales, sobre supuestos nexos de políticos con grupos paramilitares. El exjefe de la SAUC declarará en audiencia reservada el próximo 19 de abril. En su declaración rendida en agosto de 2023, Qué casualidad que sea en agosto del año 2023. Jatín entregó nombres de varios alcaldes y empresarios del departamento de Córdoba, principalmente, que tendrían vínculos con el exparamilitar Salvatore Mancuso y que habría promovido tanto el proyecto político como la financiación para que estos grupos se expandieran en la región. Y digo yo, habría que saber dentro de eso que hizo la Zulema Jatín, a qué tipo de empresarios, alcaldes del departamento de Córdoba nombró esta señora justamente en agosto del año 2023. Yo quiero tener esa documentación. Voy a intentar buscarla, a ver a quién nombra en esa relación de gente que estaba financiando o beneficiándose de los paramilitares y de los narcos. Región. Mancuso se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá, desde el pasado 27 de mayo cuando regresó a Colombia tras cumplir una condena de 17 años por delitos relacionados con el narcotráfico. En la actualidad, la Corte Constitucional evalúa el conflicto de competencias presentado para evaluar su libertad. Que sepáis que la cárcel de Bogotá, que es donde está este señor que es paramilitar, es a la cárcel que quieren que lleven a Daniel. Lo dicen en varios medios que lo han citado directamente por la investigación contra este señor, que aparte de tener todo embargado, ahora resulta que tenía 200.000 euros para darle
al señor Arrieta, tenía 200.000, y esto es del 12 de abril de este año, para darle, y que no lo quieren buscar porque ya saben de dónde vienen esos fondos. También hay presuntas irregularidades, y lo están estudiando la Corte Suprema, investigan a congresistas porque se quedaban mordidas. Y estos que van a ser investigados por estos, de entre ellos está el senador Amin, concretamente Fabio Amin, que en que en algunos de los casos las personas que ocupaban los cargos no cumplían las condiciones para ejecutar los trabajos u ocasiones al despido de funcionarios con varios años de experiencia. Directamente se estaban cometiendo irregularidades en la contratación. Os suena a los de España, ¿no? Las irregularidades en la contratación. Aquí tenéis lo que os he enseñado antes. Se han mantenido durante varias décadas. Sus integrantes hicieron parte del bullismo dirigido por Germán Bola. Se separaron para crear su propia facción en el liberalismo. Todo esto. A comienzos de los 1980 la facción contaba con una representación en la Cámara. Bueno, Zulema Jatin, que fue elegida en la Cámara y reelegida. Todo esto es lo que dicen directamente. El senador Amin, aquí lo tenemos otra vez, fue diputado, te cuentan un poco la historia. 3 generaciones de esta familia ocuparon el primer puesto en el departamento, te dicen quién ha sido, están relacionados directamente con la parapolítica, el Movimiento Popular Unido, con el senador, que aquí tenéis que quedaros con el nombre, Miguel Alfonso de la Espriella, que es el abogado, bueno, es familia del hermano o lo que sea, del abogado del señor Uribe. Bueno, también el Movimiento de Integración Popular, también aquí hay varias cosas a nivel política, pero vamos, que no nos interesan mucho. Familias de poder, a ver dónde están, los Jatín, se han mantenido durante décadas, sus integrantes hicieron parte. Todo esto que os he sacado, esto es para leerlo, para que realmente veáis que no me lo invento yo, que esto está publicado. Todo esto son vínculos que tienen con clanes. El Alfonso de la Estrella, Espinosa, es familia también del abogado de Uribe, que además dice que tienen vínculos con el paramilitarismo y aceptó haber firmado el pacto de Ralit, conocido por sus revelaciones. Y su hermano de la Estrella también fue candidato al Senado. Todo esto es la mafia que hay y la que rodea a esta familia. Son todos los que han sido procesados, entre las que se encuentra la señora Zulema Jatin, que estaba siendo procesada. Como veis, hay muchísima gente condenada en los procedimientos abiertos allí en Colombia. Todo esto es sacado de prensa, que no me lo estoy inventando yo. Y aquí veis que también hablan del cártel de Cali y confesó que estaban en nómina. Esta gente que estaba aquí condenada, dijeron que estaban en nómina en el cártel de Cali. Los cheques fueron girados a nombre de un tercero y terminaron depositados en una cuenta bancaria de Barranquilla, cuyo titular era Federico Meisel, su yerno. Todo queda en familia. El dinero procedía de las cuentas bancarias de Export Café, una cafetería, como no, Asesorías Cosmos y comercializadora de carnes del Pacífico. Todas empresas de fachada de cartel de Cali. Así que lo que a lo mejor querían hacer era abrir aquí una empresa fantasma y seguir limpiando el dinero procedente directamente de estas actividades. ¿De acuerdo? Aquí tenemos al padre de la Zulema Jatí, que tenía su centro de operaciones en Lorica. En Lorica fue condenado por enriquecimiento ilícito cuando votó en 1994, ¿vale? Pues todo esto y el dinero procedía de las cuentas bancarias, como os he dicho, de estas empresas que eran cómo se blanqueaba directamente el dinero del cartel de Cali y de otras empresas de la mafia. La Corte Suprema lo investigó porque Inversiones Ara, una de las fachadas del cartel de Cali, pagó sus cuentas de hospedaje en el Hotel Intercontinental y financió la campaña de determinada persona, y ahí está el proceso de los 8.000. El contador del cartel de Cali, Guillermo Palomini, testigo de Estados Unidos en contra de los hermanos Rodríguez, dijo que financiaban a Jatín, quien se reunió personalmente con Rodríguez y recibió dinero para su campaña. Cuando Jatín fue presidente de la Cámara, condecoró a este señor, un capo mafioso extraditado en el año 2001 de Estados Unidos y condenado a 30 años de prisión por el delito de narcotráfico. Así que sí, podemos decir que sí tenía vínculos con gente que estaba relacionada con gente que estaba en la
actividad de sustancias psicotrópicas. Todo esto no me lo invento yo. Esto está en prensa. De estructuras del poder político y electoral, es una monografía electoral, y de El Tiempo, que es un medio de comunicación de allí, directamente. Que ha salido un hermano nuevo, ¿verdad? ¿A que sí? Ha salido un hermano nuevo que ha venido como anillo al dedo. Pues que sepáis que el señor Juan Diego Ospina es en realidad el señor Rodolfo Ospina Baraya Chapulín, ¿eh? Se cambió de nombre y no me lo estoy inventando yo, sino que cambió de identidad, de nombre, pero con los mismos apellidos y directamente os lo voy a poner para que habría que estudiar muy bien el hermanito del señor Arrieta, ¿eh? A ver si no va a ser el señor Arrieta. Y esto, hasta que a mí no me enseñan las pruebas de ADN de que realmente es el señor Arrieta, no me creo nada. Y aquí, como veis, es el medio El Tiempo, y esto es del año 2013. Y dice literalmente, os lo va a leer, la inteligencia artificial, para que veáis que yo no me lo invento. Y no me llamen hibristofílica, paranoica y todas las tonterías que me han dicho. Escuchad. La nueva identidad del nieto de un expresidente ligado al cartel. Juan Diego Ospina es el mismo Rodolfo Ospina Baraya, conocido con el alias de Chapulín. Juan Diego Ospina es un próspero empresario colombiano, de 53 años, que siembra y exporta cítricos de primera calidad producidos en sus fincas de Santander. Según registros oficiales, tiene residencia vigente en Estados Unidos e incluso allí le aparecen inscritas varias propiedades, entre otras, un condominio en Groceal Hill, Miami, y acciones de oro en el Club de Campo Cabo de la Florida Inc. Cada 2 o 3 meses viaja a Colombia a cerrar grandes negocios, como la venta de predios a hidroeléctricas, o a asistir a eventos en altos círculos sociales en donde se mueve como pez en el agua. Lo que casi nadie sabe es que ese Juan Diego Ospina es oficialmente el mismo Rodolfo Ospina Baraya, nieto del expresidente conservador Mariano Ospina Pérez y conocido en la época del cartel de Medellín con el alias de Chapulín. Lea también, 20 años de guerra contra el narcotráfico. Al hoy empresario se le vinculó con el grupo de informantes que le entregó a la Fiscalía datos sobre el Gran Capo. Y publicaciones de la época aseguran que Ospina se salvó de la purga que desató el cartel cuando descubrió que sus socios estaban entregando información sobre su estructura criminal. En ese momento corría el rumor de que Chapulín también hacía parte o al menos nutría de datos a los perseguidos por Pablo Escobar, Pepes, grupo criminal que secuestró y asesinó a familiares y miembros del cartel para presionar a su líder. Y mi pregunta es, ¿cómo va a dar información sobre la estructura de la organización si no está dentro? Tienes que estar dentro para conocerla y para dar nombres. Para ser un chivato, básicamente, ¿eh? Líder. Los nexos de Chapulín con el cartel fueron para Gustavo de Greiff, ex fiscal general, la evidencia más clara de cómo el dinero del narcotráfico infiltró y envenenó a casi toda la sociedad. Marinano Ospina Hernández, gerente de la firma de ingenieros Ospina y CIA, y su esposa, fueron hasta mi oficina a pedirme que oyera a su hijo Rodolfo y a que por favor tuviera en cuenta su colaboración. Es decir, tráfico de influencias. Él te va a ayudar, ¿eh? Pero por favor no lo metáis en el mismo saco. Va a ser un imputado arrepentido, que se dice allí en Latinoamérica. Colaboración. Estaban muy afligidos. Él fue uno de los primeros que llegó a la fiscalía y se presentó como el nieto del expresidente Ospina Pérez. Supe que viajó a Estados Unidos y que le entregó la información a la DEA. Conocía el negocio porque hizo parte del círculo más íntimo de Escobar. Aquí tenéis los vínculos directamente, ¿eh? De la familia Ospina con Pablo Escobar. Escobar. Luego confirmé que no se le siguió ningún proceso. 30 años y varios muertos después, familiares de víctimas de los Pepes intentan revivir los expedientes en contra de quienes se confabularon para atrapar a Escobar usando todo tipo de mecanismos. En el marco de esa tardía investigación salió a relucir Rodolfo Ospina, quien, en una entrevista inédita con la unidad investigativa de El Tiempo, dio su versión de su papel en la mafia. Nunca fui un Pepe. Fui personal y voluntariamente a hablar con la Fiscalía y con la Embajada de Estados Unidos para contarles lo que pasaba en Medellín. Por mis padres, tenía contactos con senadores norteamericanos y con altas entidades de ese gobierno. De hecho, siempre he tenido visa americana. Yo no era informante como tal. Ese es un mito que se ha creado en torno mío, no tengo nada que ocultar.
Sobre su cambio de nombre, dijo que lo hizo cuando hubo amenazas de secuestro en el país y no quería ser localizado. Finalmente aseguró estar de acuerdo en que se cree una comisión de la verdad para aclarar la participación de mucha gente en ese capítulo inconcluso del narcoterrorismo en Colombia. Murcillo, y si bien el cartel de Medellín fue el pionero de la infiltración de la mafia en el poder, el mecanismo fue perfeccionado por sus archienemigos del cartel de Cali, que lograron incluso financiar la campaña presidencial de Ernesto Samper. Uno de los encargados de tejer los nexos de ese cartel con la clase política fue el economista vallecaucano Julián Murcillo, el oscuro canciller de los Rodríguez. La prueba reina del trabajo de filigrana que hizo con decenas de políticos fue la contabilidad de sus patrones, incautada en julio de 1994. Hoy Murcillo es un capítulo cerrado para, con 63 años encima, es un empresario del sector de la litografía, oficio que aprendió en la cárcel Modelo, de Bogotá, y que desarrolla por medio de una empresa familiar con 40 millones de capital. Dice que incluso tiene visa a Estados Unidos, en donde sus antiguos patrones pagan 30 años de cárcel, una especie de cadena perpetua por su avanzada edad. Siguiendo el mismo patrón infiltrador, los paramilitares se aliaron con medio centenar de congresistas y de mandatarios locales. Y ahora el modelo se está repitiendo con las llamadas bandas criminales, una simple mutación del narcoparamilitarismo de Escobar. Y quiero que veáis que la gente se ríe mucho y quiero poneros una noticia que no tiene nada que ver con esto, pero para que veáis que hay gente que efectivamente ha fingido su muerte. Y no cualquier persona, no cualquier persona. Vais a ver ahora que efectivamente hubo, por lo menos que se sepa, porque ya sabéis que las bandas criminales sí que se cambian la cara y que ha habido a alguien que lo han pillado de un grupo narcotraficante, le han sido pillado en Latinoamérica por los tatuajes y luego comprobando las huellecillas, que era la persona que estaban buscando pero se había cambiado la cara. Y ahora quiero que leáis esto. Me voy a poner yo. Patrick McDermott, el novio de Olivia Newton-John, fingió su muerte por 11 años. Lo daban muerto y el muerto no estaba muerto, estaba de parranda. Tras divorciarse de este señor, pues por lo visto empezó a salir con otra persona. La actriz jamás imaginó que la despedida que se dieron sería la última, ya que no volvería a ver a su amado, quien desapareció. Ninguna de las 22 personas que estaban a bordo del barco pudo explicar qué había sucedido con él. Pese a las investigaciones, la policía no dio con su paradero y manejó la hipótesis de que había sufrido un accidente, algo que no creyó también la cantante, quien utilizó recursos propios para iniciar su búsqueda, pero no fue encontrado. Y en el año 2008 se declaró oficialmente su muerte, porque cuando una persona desaparece, tiene que pasar 2 años para que se le dé legalmente por fallecido, ¿eh? Ella quedó devastada y ese mismo año Olivia se casó en secreto con este señor, ¿eh? Su esposo hasta sus últimos días de vida. Bueno, empiezan las dudas sobre su desaparición. El momento que desapareció Patrick, ese tenía serios problemas legales y económicos. ¿Os va sonando la historia? Bueno, relacionados con la manutención de su hijo, despertando ciertas dudas y deslizando la posibilidad que todo había sido planeado. Fue así que la cadena de entretenimiento NBC contrató una agencia de detectives privada para iniciar su búsqueda. En el 2009, el detective Philip Klein aseguró que recibió un fax firmado por una pareja de la actriz que impedía que lo dejasen en paz. Esto hizo que las investigaciones se intensificaran. Lo hallan vivo 11 años después. Tras rastrearse la dirección IP de un dispositivo que realizaba constantes búsquedas de información sobre la desaparición de Patrick, este fue hallado en Sayulita, Nayarit, México. Klein reveló en 2016 que el exnovio de la estrella de Hollywood no estaba solo, sino que compartía su vida con su nueva pareja de origen alemán. Según el detective y reportes de Associated Press, el fotógrafo se hizo pasar por muerto, debido a que tenía deudas de $30.000 por la manutención de su hijo, quien pudo cobrar un seguro de vida. Al conocer la noticia que su novio estaba vivo, Olivia Newton-John se sintió devastada. Chloe señaló a la revista New Ideal que su madre no podía creer que estuviera vivo después de tanto tiempo. Que veáis que no es ni el primero ni el segundo que por problemas ha fingido su muerte. Bueno, que paséis buena noche y nos vemos en próximos directos. Y sobre todo, tenéis que ver lo de Amanda Knox, que os va a gustar muchísimo y lo vais a ver que es muy parecido al tema de Daniel. Buenas noches.